Hoy en nuestra entrevista de Medios Conjuntos en Despierta con CDN tenemos al ingeniero Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas, quien cordialmente ha aceptado nuestra invitación y le tenemos algunas preguntitas. Ingeniero, bienvenido, buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Yulisa, buenos días a Rodríguez, saludo a todos, mucho gusto. El placer es nuestro, ministro. ¿Qué tal si comenzamos con una panorámica general del sistema? La capacidad instalada, la demanda, los planes hasta el 2030 que yo veo que ustedes hablan. Bueno, si vamos a una panorámica del sistema, si me permite, me gustaría hacerlo desde el punto de vista de las acciones y los planes del gobierno. En el sentido general, el presidente Luis Abinader y este gobierno ha iniciado lo que yo considero es una especie de transformación revolucionaria, o sea, una revolución en aspecto estructural en el sector eléctrico en la República Dominicana, el sector energético en sentido general. Nosotros, tú preguntas cómo está el panorama. Bueno, ahora mismo tenemos una estabilidad desde hace ya un buen tiempo, una gran estabilidad en cuanto al servicio, sobre todo lo que se refiere al abastecimiento de energía eléctrica, que se ha mantenido durante casi los últimos 2 años en alrededor del 98 y 99% de la demanda. Cosa que es un récord porque siempre fue, durante los últimos 15, 16 años fue 80, 78, 80, 85, 86% de la demanda, lo que significa que 14 o 15% era de apagones. Y por eso cuando tú visitas la página de la superintendencia que publica unos datos sobre los indicadores de calidad de la distribución eléctrica desde hace muchos años, tú te vas a encontrar que nosotros tenemos actualmente la tasa más baja de interrupciones o apagones por mes por clientes y la tasa más baja de número de horas de esas interrupciones, a unos niveles que son respecto a 4, 5 años atrás, vienen siendo como un 8 o menos por ciento de lo que era antes. Es decir, una caída drástica precisamente por la estabilidad de abastecimiento de servicio. En segundo lugar, nosotros tenemos que este año, a finalizar este año, se completarán más de 1000 megavatios de instalaciones nuevas de renovables en República Dominicana. Durante todo el periodo, desde 2007 que se aprobó la ley de incentivos, hasta el 2000 que llegamos al gobierno, en el 2020, había, qué sé yo, alrededor de 500, 600 megavatios en todo ese periodo. Nosotros tenemos hoy cerca de 1.700, vamos a tener cerca de 1.700 megavatios a final de este año instalados en el sector eléctrico, en renovables, sobre todo fotovoltaica y eólica. Y eso ya es de por sí una gran transformación. Te voy a decir por qué. En primer lugar, porque toda esa cantidad de renovables significa una reducción cada vez más apreciable de la dependencia de combustibles fósiles. Y eso significa también que paralelamente a ello se están dando los pasos para introducir los sistemas de baterías, de acumuladores o almacenamiento de energía, que va a representar una contribución a la estabilidad y robustez del sistema de transmisión. Ya eso quiere decir de por sí una ganancia en lo que se refiere al fortalecimiento tecnológico del sistema. En segundo lugar, la introducción de las baterías, que es una decisión tomada para cada nuevo proyecto renovable, garantiza la estabilidad del servicio y garantiza que energía renovables barata puede ser después volcada a la red horas después cuando haya desaparecido o cuando se haya apagado el sol. Y por consiguiente vamos a tener mucho más horas consumiendo energía de menor precio. Eso al mismo tiempo se está haciendo paralelo al estímulo de la instalación de energía basada en medios convencionales, quiero decir, planta de gas natural y planta de energía de sistemas duales, de fuel oil y gas natural, como es el caso de las licitaciones que se hicieron de urgencia, que ya inició la producción
la planta SIBA de Boca Chica. Ya llegaron las barcazas de Jaina y está iniciando el proceso de conexión para hacer las pruebas. Eso va a sumar 378 megavatios adicionales. Está en proceso ya de construcción en Manzanillo, que son 800 nuevos megavatios. Eso incluye también la instalación de una terminal de gas para abastecer de gas a esa nueva planta. Y ya también está en construcción, un poco más avanzada, una central de 400 megavatios de gas natural instalada por un consorcio llamado Energía 2000, que se hace al margen de la licitación, sino por iniciativa privada. Si usted observa, yo le estoy hablando de una transformación sustancial de la matriz de generación, que va a tener como consecuencia dos cosas. En primer lugar, un abaratamiento del precio final de la electricidad, porque las plantas nuevas que se han instalado o que se están instalando basadas en gas natural tienen turbinas súper modernas que tienen una tasa de uso de combustible por kilovatio hora mucho menor que la que tienen las plantas más modernas que están ahora mismo operando. Por consiguiente, pueden producir electricidad a mucho menor precio. En segundo lugar, vamos a tener, en lugar de una sola terminal de gas en Boca Chica, el país va a tener finalmente dos terminales de gas, una en el este y otra en el norte, lo cual diversifica y le da mayor flexibilidad a la garantía de abastecimiento de un combustible clave. En segundo lugar, nuestra matriz apunta a ser cada vez más limpia, con el crecimiento de las renovables. Ya te dije que al final de este año deben añadirse 1000 megavatios más, por lo que se está en construcción. Hay 17 nuevos proyectos en construcción de renovables al día de hoy. Y el año que viene se van a instalar más porque se han otorgado concesiones definitivas para proyectos que iniciarán el próximo año. Paralelo a eso, en este gobierno nosotros hemos hecho también cambios institucionales importantes. No es poca cosa hacer de Punta Catalina, mediante ley, una empresa pública formal. No una empresa que flota, sino una empresa pública formal con todas sus características y su consejo. Es también importante haber aprobado una ley que liquida definitivamente a la CDE. Y además hemos sometido al Congreso, se está discutiendo en el Senado, una ley que actualiza, armoniza el marco legal de la actividad de energía eléctrica en República Dominicana. Y hay un proyecto de ley que se ha aprobado a nivel del Senado y se va ahora a la Cámara de Diputados para la eficiencia energética. Se planteó y se aprobó y se promulgó un decreto recientemente de modificación del reglamento de las energías renovables en el país, que introduce que a partir del mes de mayo los contratos de renovables serán a través de licitación, es decir, por proceso competitivo, lo cual agrega transparencia, estimula la confianza, o sea, genera mayor confianza en los inversionistas y al mismo tiempo le da la oportunidad al sistema a conseguir mejores precios y mejores tecnologías. Bueno. O sea, yo cuando cito todo esto, quiero decir que a veces, pues alguna gente cuando miran el panorama eléctrico lo hace desde un horizonte, yo diría que muy limitado, y no se dan cuenta de que lo que se ha puesto en marcha hoy día con hechos concretos, verificables, son acciones absolutamente transformadoras del sistema eléctrico dominicano que han hecho, y yo participo en muchos foros internacionales, viajo, estoy aquí, vienen, etcétera. Yo acabo de regresar recientemente de Asia, de Corea, y han hecho a la República Dominicana como el destino más confiable y atractivo para la inversión en energía de todo Centroamérica y yo diría que América Latina. No, yo le pedí una panorámica a usted, porque usted se encaramó en una atalaya. Bueno, lo que quiero decir es que quiero que se vea el tema de que las acciones que se hacen hoy van a tener unas repercusiones extraordinarias en la nueva configuración del sector eléctrico dominicano, que es vital para el desarrollo estratégico del país. Ministro, lo escucho hablar de generación, lo escucho hablar de institucionalidad, un poco de gobernanza con el tema de Punta Catalina, pero no lo escuché hablar de las distribuidoras. Uno de los problemas que ha tenido el sector ha sido el tema de la eficiencia de las distribuidoras, por un tema de que poca inversión para redes, son ineficientes en tema de cobranzas. ¿Cómo está esa situación ahora? Mire,
hay en todo eso un fenómeno muy importante, que es bueno que lo explique y le agradezco la señalamiento. En primer lugar, yo siempre he señalado cuando me tocan el tema, de que el tema de las distribuidoras ha sido históricamente y sigue siendo todavía hoy un talón de Aquiles del sector eléctrico dominicano. Y es un tema de mayor envergadura y dificultad para fines de su solución. Ahora bien, ¿qué ha sucedido en las empresas distribuidoras? En primer lugar, cuando se produce la decisión del gobierno en el año 2020, a los días de llegar al gobierno, de llevar el abastecimiento de energía a 98 y 99%, eso fue una decisión de mucha trascendencia, técnica, económica, y le voy a decir por qué. Cuando usted abastece siempre, como se abasteció históricamente, 80-85%, usted tiene lo que se llama gestión de la demanda, y es que a los barrios y a los lugares donde hay, según las estadísticas, menor capacidad de cobro, entonces usted le daba menos energía y eran los famosos apagones financieros. Yo doy menos energía en esos barrios y en consecuencia el subsidio que tiene que dar el gobierno central a la distribuidora es mucho menor. Y como la distribuidora tenía poca capacidad de pago de la factura corriente, la generadora entonces entregaba menos energía, etcétera, etcétera. Cuando usted decide entregar 99% de la energía, eso tiene la repercusión de que el gobierno tiene que hacer el subsidio para que se le pague a los generadores toda la electricidad que ésta vendió. Y así hemos cumplido. Si usted se va a las estadísticas, usted no ha escuchado en estos 2 años ningún reclamo de deuda por parte de los generadores, porque no le debemos un centavo. Todos los meses, antes de cumplirse 60 días, se le paga la factura de cada mes a las empresas generadoras. En segundo lugar, la mayor cantidad de energía en circuitos que tienen estructuralmente condiciones muy precarias y hay mucha pérdida, entonces significa que tú elevas la pérdida, o por lo menos reduce la dificultad, eleva la dificultad para reducirla. Y fíjense un dato, búsquese el documento del Pacto Eléctrico, está en la página web. El documento del Pacto Eléctrico establece metas por 6 años y dice, usted debe reducir en 6 años la pérdida a 15%. No dice al mismo año que la firma, ni a los 2 años, ni a los 3, a los 6 años. Pero el documento dice el abastecimiento que comenzó en 86% para ello como referencia en el 17, si toma el documento original del 17, él dice el abastecimiento debe llegar a 97% en 6 años, porque estaba en 86. Una pregunta, ¿por qué no pone que el abastecimiento llegue de una vez, en un año, al 97%? Porque es una acción puntual de mecánica de un circuito, los circuitos es una orden, así como las distribuidoras ordenan apagones, ordenan también cierren los circuitos, y si cierran los circuitos no hay apagones. Y usted tiene, de un día para otro, puede tener 99%. ¿Por qué en el pacto eléctrico se consigna 6 años para llegar al 97%? ¿Usted sabe por qué? Porque los consultores expertos que elaboraron ese texto saben que con 97% o 98% de abastecimiento, ese 15% no se iba a conseguir de la reducción de pérdida. Porque la reducción de pérdida está íntimamente vinculada a la cantidad de energía que usted coloca en redes, en un sistema en donde tiene circuitos, en donde las pérdidas son reconocidas. Entonces, el trabajo que nosotros hicimos fue dar el 99%. ¿Y a cuánto asciende el subsidio subsidio por qué? ahora, No, usted sabe, ministro? pero bueno, porque para que entendamos el tema. ¿Por qué nosotros decidimos colocar el 98 y 99% de las redes? Porque en el 2020, cuando llegamos al gobierno, el país estaba cerrado. La economía tenía un grave signo de interrogación. Y la voluntad y la visión con que llegó el presidente Abinader y el gobierno del PRM fue de recuperar y relanzar la economía dominicana. Pero lo podíamos hacer en medio de la oscuridad, No, claro que no. con apagones y sin servicio eléctrico. No. Para conseguir el objetivo estratégico mayor del relanzamiento de la economía y la confianza de los inversionistas, era necesario proveer energía eléctrica a todo el país.
Y la decisión fue dar energía eléctrica al país, aun cuando tuvimos como costo político la dificultad para reducir las pérdidas, porque las inversiones en la institución toman años para realizarse y el trabajo también. La gente ha criticado ese punto, sobre todo algunos que posiblemente conozcan el sector, pero no les interese contar el cuento completo. El cuento es que la dificultad para reducir las pérdidas, que está más bajita de como la llegamos, la conseguimos a 33.4, está en 32, es ínfimo la diferencia, pero nosotros hemos tratado de controlarla y tenemos ahora una estrategia de inversión que, dicho sea de paso, el año pasado debimos iniciar esas inversiones masivas en la infraestructura de la distribuidora para reducir la pérdida. ¿Usted sabe qué sucedió, distinguida? Que el precio a que compran las distribuidoras la electricidad a la generadora se disparó por la crisis de los combustibles. Y ese disparo hizo que al final del año 2022, como bien señalara el presidente Abinader en el 27 de febrero, la factura de compra de la distribuidora aumentaron de manera adicional 823 millones de dólares en el año 2022. Adicional, es decir, aparte del déficit, se le adicionó 823 millones de dólares como consecuencia del crecimiento de los precios de los combustibles por factores que yo no controlo, que el país no controla. Entonces, la comprensión del tema implica manejar eso y no solo algunos elementos así episódicos, es un problema sistémico en ese sentido. Sí. Ministro, la participación de energías limpias y renovables en la matriz ha ido creciendo, y usted lo ha dicho, y seguirá aumentando cuando entren esos 1000 megavatios. ¿Cuál es un porcentaje aceptable de energías renovables en un sistema, tomando en cuenta la intermitencia que puede tener, que en un momento, por ejemplo, tú no puedas tener luz de sol, porque hay un huracán o lo que fuera, el viento no sopla a los niveles que se espera? Usted ha mencionado ya el uso de energía de litio, pero en el sistema nuestro, ¿cuál sería el porcentaje, digamos, hasta el que podríamos nosotros llegar en renovable para no afectarnos en algún momento que el sistema pueda verse afectado? Te voy a decir de la siguiente manera. Todavía nosotros no tenemos problemas importantes con el sistema eléctrico, con las renovables. Ahora, nosotros sabemos, porque tenemos como meta, que en el 2025 la energía demandada en el país debe ser, la consumida debe ser alrededor del 25% de renovables. Y sabemos que la cantidad de renovables que ahora, por ejemplo, se están instalando, podría poner en jaque en cualquier momento el sistema eléctrico más adelante si nosotros no instalamos acumuladores. Y por esa razón, mediante resolución del directorio de la Comisión Nacional de Energía, nosotros ya no estamos aprobando ningún proyecto de energía renovable que no incluya batería, porque la batería es lo que le da capacidad de regulación y de estabilidad al sistema de transmisión. Por consiguiente, nosotros consideramos que ya, a partir de, digamos, del próximo año, no debemos, después de estos megavatios, no debemos añadir más megavatios que no tengan baterías para garantizar la estabilidad del sistema. Ingeniero, recientemente, tan reciente como a finales del año 2022, se dieron varios aumentos que estaban contenidos en el pacto eléctrico, y otros que están contenidos también se detuvieron por la situación económica, por lo que sentía la gente, por la misma presión inflacionaria que llevaba el país y que todavía lo lleva. Sin embargo, de una manera concomitante, la gestión que llevan a cabo las distribuidoras sigue teniendo déficit por cobro, subsidio, digamos que por el mismo planteamiento que tiene República Dominicana desde hace muchos años con la distribución de la electricidad y el cobro. Quiero saber qué se ha decidido para lo que queda de 2023 y 2024 respecto de la tarifa eléctrica y el déficit con el que operan las distribuidoras. Fíjate, Yulisa, en primer lugar, creo que aquí puedo hacer una aclaración. El pacto eléctrico son 130 y pico de medidas, 139. Sí. Alguna gente cree que es un tema. El pacto eléctrico contiene más de 130
disposiciones que deben ser cumplidas a lo largo de 6 años para la reforma del sector eléctrico. Una de ellas es el desmonte del subsidio y la tarifa, pero esa es una de ellas. También las pérdidas y otras cuestiones. El tema, en primer lugar, el tema del subsidio, que en el caso de que se vea el subsidio que pasa el gobierno a la distribuidora para cerrar la cuenta financiera, es un tema que tiene dos patas. Una es la eficiencia en la gestión de la distribuidora y otra es los precios de la electricidad y la posibilidad de traspasar esos precios al ciudadano. La semana pasada leía yo en un periódico coreano, Korean Times, la noticia de que su gran empresa, una de las más eficientes empresas distribuidoras del mundo, con pérdidas comerciales de 0 y piquito %, que se llama KECO. O sea, tiene casi 0% de pérdidas comerciales esa empresa distribuidora. Tuvo pérdida financiera de miles de millones de dólares porque el gobierno coreano le impidió traspasar a los abonados el alza del precio de la electricidad como consecuencia de la subida de los combustibles, que el precio de generación creció. Entonces, en la República Dominicana, cuando se habla de crisis financiera de la distribuidora, los analistas a veces pierden de vista que esa crisis financiera tiene que ver, entre otras variables, con que la distribuidora no le pueden traspasar a los consumidores el alza del precio de generación, porque la generadora privada, cuando le sube el gas, o le sube el carbón, o le sube el fuel oil, suben su precio de electricidad. Y la distribuidora la compran y tiene que pagárselo a ese precio. Pero no se lo puede pasar al ciudadano porque es un problema tarifario y es un problema finalmente social y político. Entonces, la crisis financiera de la distribuidora tiene que verse por ahí. El otro tema es la reducción de los costos operacionales. Y aquí yo siempre digo a la gente, no se lleven de lo que alguien escribió o dijo y repite. Vaya usted a la fuente. Las fuentes son los informes de desempeño de las empresas distribuidoras que se publican regularmente como se han hecho desde el 2009 todo el tiempo en el país. Y en eso usted va a encontrar lo siguiente: los costos operacionales de la distribuidora con relación cuando nosotros llegamos se han reducido. Porque no es una consigna que usted vaya y verifique, porque cualquiera viene aquí y dice cualquier cosa. Los costos, la nómina, sí, la nómina de los empleados, el monto de la nómina se han reducido, son menores que antes. El número de empleados son menores que antes. El número de horas de apagones son menores que antes y el número de apagones también. El problema de las pérdidas ha estado todavía que no hemos podido corregir. Dos, el monto de energía que ponemos en red y en segundo lugar, las inversiones que faltan. Que como le dije, el año pasado esas inversiones iban a comenzar $100 millones, pero se produjo la guerra de Ucrania y tuvimos que subir, aumentó el volumen del presupuesto para comprar energía en $893 millones. Entonces el gobierno no podía tener dinero para esos 893 millones, hacer inversiones en CAPES, en la distribuidora, pero también subsidiar el combustible de transporte y muchos otros elementos que la parte inflacionaria. Entonces, es en ese contexto, si usted analiza en una comparación rigurosa los indicadores del sector eléctrico respecto a periodos anteriores, es muy superior. Aquí en este país nunca se había hecho la secuencia de licitaciones para adelantarse en la construcción de las plantas que permitan al país tener abastecimiento seguro de la demanda en cualquier circunstancia. Nunca se había hecho tanto trabajo en 2 años para las renovables. Nunca se había producido los cambios institucionales que se han propuesto y algunos ya se han aprobado. Yo quiero que usted sepa que solamente la eliminación de la CDE le significó al gobierno ahorro por más de 3.000 millones de pesos. Pero la unidad de electrificación rural y suburbana, que está ahora en el Ministerio de Energía y Minas, tenía 4 locales aprobados, alquilados. Uno de ellos, el principal, que estaba alocado en la Avenida México, pagaba $72.000 mensuales. Dios mío. Óigame, en mi gestión nosotros hemos eliminado esos locales
Y la unidad de electrificación rural está en el Ministerio de Energía y Minas y hoy pagamos 0 centavos de alquiler en comparación a como se hacía antes. Nosotros hemos impulsado reformas y cambios que auguran una mayor transparencia y una mayor robustez en el funcionamiento del sistema eléctrico dominicano. Ministro Almonte, usted ha usado 2 veces el pacto eléctrico y los 6 años de plazo como un bajadero, pero se supone que la proyección de ustedes debe ser hasta agosto del 24. No sé si usted quiere decirme que ustedes hablan de 6 años y ustedes van a durar mucho más después del 24. Es una parte política que yo no quiero traerla a colación, pero los plazos debieran ser menores de ustedes. No, los plazos ¿Hacia dónde ustedes van a llegar hasta agosto del 24? Y después hablamos. Es que los plazos establecidos para el pacto eléctrico es en función de la envergadura de las tareas, que no están sujetos a cuánto tú dura en el gobierno. Bueno, pues usted puede decir que nosotros vamos a cumplir en la cobranza un 40%. Bueno, eso podía ser, pero lo que te quiero decir es que esos 6 años, son 6 años dados. Sí, yo lo entiendo, lo que le estoy diciendo, usted lo sabe como un bajadero, como que le queda mucho tiempo para cumplir la meta. No, pero espérate, bueno, los 4 años que quedan, porque ya van 2, son el 21. Y nosotros haremos lo que podamos hacer. Ahora, lo que yo quiero decir, nosotros entregamos un informe preliminar, que en estos días leí un informe, un periódico que decía como que no había nada. Hicimos una presentación personalmente al Consejo Económico y Social. Y ahora estamos terminando lo que es el informe de los primeros 2 años respecto al pacto eléctrico, para entregarle en una presentación que vamos a hacer al Consejo Económico y Social. Entonces, lo que le quiero decir es lo siguiente: nosotros hemos cumplido con una gran cantidad de metas de las disposiciones. Quizás no la hayamos publicado, pero yo le puedo citar alguna rápidamente, y le quiero decir que en el tema de la distribuidora, una de las metas es la reducción de los costos operacionales. Vamos cumpliendo. Los costos operacionales, dice el pacto eléctrico, deben estar en el 2016 en 15%, a final de los 6 años, en 15%, no, en 10%. Los costos operacionales respecto a los ingresos. Nosotros los recibimos a casi 19, 18.6%. Están alrededor de 16%. O sea, vamos en la línea de reducciones. También la reducción de personal, la presentación de planes de expansión, de generación, de distribución y de transmisión. Esos 3 objetivos han sido cumplidos. La modificación introducir modificaciones a la Ley General de Electricidad está sometida al Congreso. El tema de las renovables, incentivo a las renovables, una mayor proporción de participación, pues bueno, lo hemos cumplido. Lograron abastecimiento en 97% en 6 años, tenemos 98, 99 ahora. Introducir mayor capacidad de generación mediante licitaciones competitivas. La hemos hecho, las licitaciones, aunque algunos la critiquen, la verdad es que empresas que han participado en ellas y han perdido, nos han reconocido públicamente la transparencia de la misma. Sí, nosotros estamos cumpliendo, son 139 medidas de pacto eléctrico, de las cuales llevamos un buen número que lo vamos a hacer público en cuanto a su cumplimiento, y aspiramos a que de aquí a la finalización del gobierno haya un aporte significativo en el cumplimiento del pacto eléctrico. El pacto eléctrico no es la tarifa, es la tarifa y muchas cosas más. Y entonces tenemos que decir la verdad a la sociedad y vamos cumpliendo de acuerdo a las circunstancias. Ahora, nosotros tampoco recibimos el sector eléctrico del 2017. Recibimos un sector eléctrico en el marco de la más grave crisis de los energéticos que se ha producido en la historia. Más grave que todas las otras anteriores, porque esta fue global, a partir sobre todo de la guerra de Ucrania. Y le voy a decir algo más. El año pasado, que fue un año en donde hubo crisis del sector eléctrico en el mundo entero, que ve la noticia sabe que hasta en Estados Unidos, España, en toda Europa hubo crisis hasta desabastecimiento. Óigame, la República Dominicana, en medio de esa guerra, sin petróleo, sin gas natural, sin carbón, completamente dependiente de combustible, no tuvo crisis de abastecimiento. ¿Y cómo se logró eso? La República Dominicana fue de los países, hasta Chile tuvo crisis de abastecimiento de electricidad el año pasado. La República Dominicana fue de los pocos países que no tuvo crisis de abastecimiento ni del sector eléctrico el año pasado, y no tiene ni gas, ni petróleo, ni carbón. ¿Cómo se logró?
con la gestión eficiente del gobierno en el sector eléctrico. Y eso uno tiene que decirlo porque esa es la realidad. Hay que cacarear sus huevos, ¿verdad que sí, ministro? Sí, eso es cierto. Gracias, ministro. Nosotros tenemos que despedir esta entrevista y hacer una pausa. Sin embargo, la entrevista completa con otras respuestas y otros abordajes está en la portada y en las páginas interiores del periódico El Caribe y en el diario digital de CDN. Gracias, ministro, por habernos acompañado. No, gracias a ustedes. Muy Hacemos una agradecido. pausa, ya venimos.